Hola amiguitos, espero que estén muy bien. Les iba a subir historias hablando acerca de los números complejos y hablando acerca de un problema muy chidito que se resuelve con ellos, pero me di cuenta que no quería subirles una historia, sino que quería subirles un videito mejor, así que este es el videito. Bueno, empecemos. ¿Qué son los números complejos? Los números complejos son la suma de un número real, un número cualquiera, como 1, 2, 3, 4, 7, 8 tercios, 9 octavos, 2.7, pi, lo que sea, un número normalito, de los de siempre, más un número imaginario, ¿ok? ¿Qué son los números imaginarios? Bueno, pues simplemente son números que están multiplicados por el número i. ¿Y qué es i? I es raíz de menos 1, ¿ok? ¿No se acuerdan de la secundaria o en la prepa quizá, que vieron alguna vez esta ecuación, x cuadrada más 1 igual a 0, y que les dijeron que esta ecuación no tenía soluciones porque no había ningún número tal que cuando tú lo elevaras al cuadrado te diera menos 1 para que esto fuera igual a 0? Bueno, pues algún matemático enfermo dijo, no, ¿cómo no? Sí, seguramente sí tiene solución y justamente la solución es raíz de menos 1. Y a raíz de menos 1 le vamos a llamar i, ¿ok? Y bueno, así nacen los números complejos. Y luego hay toda una teoría para cómo sumarlos, para cómo restarlos, para cómo multiplicarlos, para cómo sacarles exponenciales, para cómo meterlos a funciones matemáticas, para cómo hacer cálculo con ellos y para cómo hacer otras cosas más enfermas que los matemáticos hacen todos los días que tú dices, no, o sea, ¿por qué voy a estar haciendo esto con mi vida? Pero bueno, si estudias física o si estudias ingeniería o si estudias, no sé, ciencias en general, es muy probable que te los vayas a topar en algún momento. Pero la verdad es que yo no recuerdo muchos lugares, al menos yo que estudié física, no recuerdo muchos lugares donde fueran útiles o donde los utilizara cada rato. O sea, para cosas más técnicas, sí, o sea, bueno, igual y no más técnicas, pero para cosas no tan simples como mecánica cuántica, relatividad general, ahí aparecen a cada rato los números complejos. Pero para cosas sencillas, para movimientos de cualquier cosa, no suelen aparecer tanto. Y eso es frustrante porque te pone a pensar de que, entonces, ¿para qué demonios me sirven los números complejos? Pero bueno, hace poquito estaba haciendo problemas, estaba volviéndome a acordar de las cosas que aprendí en la carrera y estaba volviendo a resolver este problema, ¿ok? El movimiento de una partícula que se mueve con cierta velocidad, que tiene cierta carga, a través de un campo magnético constante, ¿ok? Para un estudiante de ingeniería o de física que ya lleva cierto tiempo estudiando física, pero quizá no necesariamente tanto, digamos un año que estudies física, probablemente esta ecuación se te haga familiar y este problema se te haga familiar porque es un problema sencillo y de hecho es un problema que hasta se puede ver el fenómeno en la vida real. De hecho, luego igual les paso videitos de cómo se ve una partícula moviéndose y cómo gira y cómo su trayectoria describe un círculo perfecto y tal. Pero bueno, ¿de qué se trata este problema? Bueno, nos dice que una partícula se va a mover con esta fuerza. La fuerza está dada por la carga de la partícula, su velocidad y el campo magnético, ¿ok? Esta crucecita que se ve aquí es un producto cruz, que es un tipo de multiplicación que se hace con los vectores, de tal manera que cuando tú multiplicas estos dos vectores, suponte que estas plumas son vectores, siempre te dé un vector perpendicular a los dos vectores que tenías, ¿no? Bueno, entonces te dice que estos dos vectores siempre va a ser el producto cruz de estos dos vectores te va a dar la fuerza, entonces siempre vas a tener una fuerza que es perpendicular a la velocidad, y cuando tienes una fuerza perpendicular a la velocidad, tú puedes ver que la trayectoria que va a marcar siempre va a ser la de un circulito, ¿ok? Bueno, esto es un problema muy sencillo del cual no necesitas números complejos para resolverlo. De hecho, se puede resolver muy fácilmente utilizando números reales y nada más básicamente cálculo diferencial. Bueno, cálculo diferencial integral. Pero bueno, vamos a resolverlo utilizando números complejos. Entonces, esta ecuación no es una ecuación, no es solamente una ecuación, sino que son tres ecuaciones empaquetadas. ¿Por qué tres? Porque estos son vectores. La fuerza es un vector, la velocidad es un vector y el campo magnético es un vector, ¿ok?
Y como vivimos en 3 dimensiones, pues nos da 3 componentes para los vectores. Nos da esta ecuación, que es la ecuación para x, la ecuación para y la ecuación para z. ¿Ok? La parte de aquí es la fuerza, que es masa por la aceleración, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y la parte de aquí es simplemente el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Para hacer este problema vamos a suponer que el campo magnético es constante y que solamente tiene una componente en z, que es una componente que está saliendo del planito, que les está apuntando a ustedes. Bueno, entonces, estas son las 3 ecuaciones que nos dan. Y, bueno, justamente aquí les hice este dibujito para que vieran mejor cuáles son los vectores que están afectando aquí. Los vectorcitos naranjas son el campo magnético, que ven que va en la dirección de z. Los vectores verdes son la velocidad, que está en el plano XY. Y los vectores F son la fuerza, que si ven todos son perpendiculares a el campo magnético y a la velocidad. Y todos apuntan hacia un punto, lo cual hace que la velocidad sea perpendicular. Bueno, que siempre sea perpendicular a justamente un círculo. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los números complejos? Bueno, ahorita se los digo. Pero vamos a regresar a hablar otra vez tantito de los números complejos. ¿Ok? Los números complejos se pueden representar como puntitos en un plano X y en un plano imaginario, en un eje X y en una eje Y, donde el eje Y sería el eje de los imaginarios y el eje X sería el eje de los reales. Entonces, cada puntito en el plano representa un número complejo, ya que cada puntito sería 4 más 2 veces Y, o sería cualquier número A más I por B. ¿Ok? Bueno, entonces, esta manera, los matemáticos se dieron cuenta que esta manera de representar a los números complejos es equivalente a representarlos como vectores, como flechitas, ¿ok? Bueno, no necesariamente flechitas, pero para cosas técnicas hablaremos, para definir lo que es un vector, y hay que hablar después de eso. Bueno, el punto. Los números complejos también se pueden describir como vectores, como flechas. Y de hecho uno puede ponerlos en un distinto tipo de coordenadas, en coordenadas polares, digamos, ¿no? Donde lo que nos va a importar es cuánto mide la distancia desde el punto 0 hasta el punto z, o sería la magnitud del vector, digámoslo así. Y nos va a importar cuál es el ángulo en el que está apuntando la flechita, ¿ok? Y todo esto se saca con el teorema de Pitágoras. La magnitud, es decir, la distancia desde el punto 0 hasta el punto z, es x cuadrada más y cuadrada. Bueno, la raíz de x cuadrada más y cuadrada, que sería el módulo del número imaginario. Y las componentes x y y las podemos sacar de los senos y los cosenos, ya que coseno de teta es igual a cateto adyacente, que sería la x, entre la hipotenusa, que sería la z. Y seno de teta sería igual a cateto opuesto, que sería la y, entre la hipotenusa, que sería la z, ¿no? Entonces vemos aquí que un número complejo que se representa como x más y, también se representa como z, que sería la magnitud del número, más coseno de teta más y seno de teta. ¿Ok? Bueno, hasta ahí todo bien, todo tranquilo. Pues resulta que a un matemático enfermo se le ocurrió representar, bueno, más bien, no se le ocurrió, descubrió una manera más bien, descubrió esta identidad, pues. Descubrió que cuando tú elevas a un número complejo, este es igual a... El número complejo siempre va a ser coseno del ángulo, coseno del numerito que lo elevaste aquí, más y seno del ángulo, ¿ok? Que justamente esta expresión es la misma que tenemos aquí. Como es la misma que tenemos aquí, pues podemos poner toda esta expresión como e a la i teta, ¿no? También, bueno, no sé si estén familiarizados con los logaritmos y con los exponenciales, pero resulta que el logaritmo de una exponencial es simplemente el numerito, que en este caso sería el módulo de z. Entonces,
Aquí nos damos cuenta que los números complejos también se pueden representar como e elevado a un número complejo, que sería el logaritmo natural del módulo, más i por el ángulo, ¿ok? Que es justamente esto que tenemos aquí, es justamente lo mismo que tenemos aquí, y es igual a representarlo como x más y, ¿no? Entonces son tres maneras de representarlos, y la que vamos a utilizar va a ser esta, ¿no? Era el logaritmo natural de el módulo o la magnitud del número complejo, más i por teta, más i por su ángulo, pues. Ok, bueno. Entonces, vamos a eliminarlos, vamos a olvidarnos, perdón, del, ¿cómo se dice? Lo del logaritmo y lo de la magnitud, y vamos a enfocarnos simplemente en e a la i por teta, ¿ok? Que es igual a coseno de teta más i seno de teta. Si nosotros vamos variando el ángulo y vamos haciendo que crezca con cierto parámetro, vamos a ver que el ángulo va creciendo constantemente y que los números siempre van a caer en un círculo alrededor de este punto, ¿ok? Alrededor del origen, ¿sí? Y que la magnitud de ese, y que el radio de ese círculo, perdón, siempre va a ser 1, ¿no? Entonces, todos los puntos que están a distancia 1 del centro van a poder ser representados por e a la i teta, ¿ok? Ahora, como si se dan cuenta, entre este va creciendo y este va creciendo, los puntos se van dando una vuelta, y esa vuelta va en contra de las manecillas de reloj. Entonces, ¿qué pasa si nosotros lo multiplicamos por un número negativo? Es justamente lo mismo, y de hecho aquí se puede ver como da lo mismo, nada más que de repente aquí aparece un número negativo, y eso hace que la vuelta, en lugar de ser en contra de las manecillas de reloj, sea a favor de las manecillas de reloj, ¿no? Entonces ya sabemos que e a la i, perdón, puede representar una rotación de los números, y que e a la menos i, teta, representa una rotación, pero al lado contrario, ¿ok? Bueno. Y por lo último que les quiero mostrar, bueno, no lo último, pero lo último, hablando de los exponenciales, pues, es justamente esta parte de aquí, que nos dice que si nosotros le restamos o le sumamos un ángulo, podemos ya no iniciar en el 1, sino iniciar en la parte del círculo que queramos, ¿ok? Aquí podríamos iniciar más arriba, o podríamos iniciar acá, o podríamos iniciar por acá, pero digamos, el movimiento que se hace, o más bien la rotación de los números que se hace, no tiene por qué iniciar en 1, sino puede iniciar en cualquier parte del círculo. Y la manera en la que desplazamos el origen de ese de 1, digamos, o más bien la manera en la que desplazamos el ángulo es restándole este término de aquí, que es delta, ¿ok? Bueno, entonces aquí justamente hay una demostración de que si nosotros igualamos t igual a 0, que es el parámetro que elegimos para encapsular el ángulo, nos queda nada más el menos delta, ¿no? Pero como este es negativo, queda el número, como este es negativo y se multiplica por menos i, queda entonces coseno de delta más i seno de delta, lo cual nos dice que en el tiempo 0 vamos a iniciar nuestro movimiento en el punto, en este punto, en el punto coseno de delta más i seno de delta, ¿ok? Que justamente es este puntito de aquí. Bueno, eso es una cosa. Luego, lo siguiente que les quiero mostrar es qué pasa cuando multiplicamos un número por i. Si nosotros multiplicamos 1 por i, nos da i, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el plano complejo? En el plano que teníamos de las x y de las y imaginarias, es que el número 1, digamos, se traslada o se transporta al i, ¿ok? Si nosotros volvemos a multiplicar i por i, vemos que esto se traslada al, bueno, vemos que i por i es igual a menos 1, ¿no?
Entonces el punto que estaba en i se traslada al menos 1, ¿ok? Y así pasa también con i cuando lo multiplicas por menos 1. El punto que está en menos 1 se traslada a menos i. Y cuando multiplicas menos i, el punto se traslada a 1, ¿no? Entonces vemos que cuando tú multiplicas un número por i, esto hace que rote 90 grados, ¿ok? Acuérdense que esto es un número complejo. Esto es un número complejo, esto es un número complejo. Y cualquier número complejo rota 90 grados. De hecho, se puede ver mejor aquí. Si nosotros, para cualquier número complejo, x más z igual a x más y, si lo multiplicamos por i, nos da este número de aquí. Si lo volvemos a acomodar de la manera, vemos que la componente en el eje real sería menos y, y la componente en el eje imaginario sería x, lo cual equivaldría a una rotación de 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj, ¿ok? Si este es el punto z rota 90 grados hacia acá, o más bien el vector z rota 90 grados hacia acá, hacia la derecha, pues. Si lo multiplicamos por menos i, pasa algo similar. También, si lo multiplicamos por menos i, pasa algo similar. También rota, pero rota 90 grados hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, la rotación más bien, cuando tú multiplicas un número complejo por i, estás haciendo que rote 90 grados. Y si es por un número negativo, o sea, y si el i es negativo, haces que rote hacia la izquierda. Si el i es positivo, haces que rote hacia la derecha, ¿ok? Bueno, aquí se me olvidó poner que este es el punto z. Y este es el punto menos iz, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a regresar al problema original que teníamos, que era resolver estas tres ecuaciones de aquí. ¿Cómo las resolvemos? Pues hay maneras de resolverlo sin utilizar números complejos, pero vamos a hacerlo utilizando números complejos, ¿ok? Vamos a enfocarnos en las dos primeras ecuaciones, que son estas de aquí, y vemos que están acopladas. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable de una aparece en otra. Si aquí la variable es b de x, vemos que esta misma variable aparece aquí. Si aquí la variable es b de y, vemos que la variable aparece aquí. Entonces, eso quiere decir que hay que resolverlas al mismo tiempo. ¿Cómo le vamos a hacer para resolverlas al mismo tiempo? Pues nosotros podemos definir un vector que sea v, que sería la velocidad, con una parte real y una parte imaginaria, que eso sería un número complejo. Y podemos sacarle su derivada, que es justamente lo que tendremos aquí. b de x más la derivada de b es igual a la derivada de b de x más y la derivada de b de y. Y como tenemos estas ecuaciones, estas ecuaciones que nos dicen cuáles son las derivadas de b de y y de b de x, las sustituimos aquí y pasamos la m multiplicando para acá. Nos queda la constante Q por V por M, que esta es la carga, la masa y la magnitud del campo magnético. Esta constante la vamos a llamar W para no estar escribiendo un montón de veces esto, sino para nada más escribir una constante que sería W. Y vemos que si nosotros multiplicamos menos i por W, nos queda justamente el vector Bx más IBY, que es la velocidad. Justamente es la velocidad. Entonces vemos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a menos i por W por la velocidad, ¿ok? Acuérdense que menos i nos dice que cuando multiplicamos algo por menos i, nos dice que esa cosa rotó 90 grados, que el número rotó 90 grados hacia la izquierda, ¿ok? Y cuando multiplicamos por un W, nos dice que simplemente es la magnitud del vector aumentó o disminuyó, ¿ok? Bueno. ¿Por qué siempre me pasa esto? Bueno, no importa. Bueno, la ecuación que nos sale a resolver esa ecuación diferencial, la respuesta que nos da es esta.
La velocidad con respecto al tiempo es igual a la magnitud de la velocidad por e a la menos i w de t menos una delta, ¿no? Que acuérdense que esta w de t nos dice que el ángulo va a cambiar con respecto al tiempo. Esta delta nos dice que no va a iniciar en 0, sino que va a iniciar ya en un ángulo preestablecido. Esta menos i nos dice que va a girar hacia la izquierda. Y acuérdense que toda esta parte nos dice que es un giro. Y esta parte simplemente es la magnitud de la velocidad, ¿ok? Entonces, si nosotros dibujamos cómo se vería esta función para algunos tiempos, nos daríamos cuenta que se ve así. Que los vectores siempre van a estar apuntando a un círculo. Bueno, más bien, que los vectores siempre van a estar apuntando a un punto. Y que esos puntos siempre van a estar sobre un círculo, ¿ok? Ojo, este círculo no debe de confundirse con la trayectoria de la partícula. Todavía no estamos hablando de la trayectoria, sino estamos hablando de la velocidad, ¿ok? Entonces, para cuando t es igual a 0, nos queda esta parte, nos queda, perdón, este valor del número complejo, que sería la velocidad inicial. Para cuando t es igual a este valor, que sería delta entre w, teta va a ser igual a 0. Entonces nos dice que el vector va a cierto tiempo, va a apuntar a 0. Más bien el ángulo, perdón, el ángulo del vector en cierto tiempo va a ser igual a 0. Y luego nos dice que el ángulo va a seguir aumentando hacia la izquierda, perdón. Entonces, lo que va a hacer el vector es que va a ir rotando a cada rato. Para cada tiempo va a ir rotando un poquito más. Y justamente si lo ponemos aquí sobre cómo sería la velocidad en la trayectoria, vemos que para que empiece una velocidad inicial, que luego esa velocidad va rotando y va rotando y va rotando y va rotando y va rotando, y que esa velocidad siempre es perpendicular a el radio de la circunferencia, ¿ok? Entonces, como si esa velocidad siempre es perpendicular, vemos que la trayectoria que forma es un círculo. Ahora, si nosotros queremos sacar cuál es la distancia, o más bien, cuál es la... Sí, cuál es la distancia. Si nosotros quisiéramos tener una función en la cual nosotros le diéramos un tiempo y nos diera la posición de la partícula, nosotros deberíamos de integrar esta función con respecto al tiempo. Y el resultado de esa integral es justamente esta parte de aquí, ¿ok? Es esta ecuación de aquí, que aparece aquí. Ok, tercera vez tratando de grabar esta parte del videito. Bueno, como les decía, ya tenemos esta ecuacioncita de aquí, que esta ecuacioncita de aquí nos da la posición con respecto al tiempo de nuestra partícula, y que esta ecuacioncita es igual a todo esto de aquí, que en principio se ve muy feo, de hecho se ve horrible, pero realmente es una ecuación bonita, o sea, es una ecuación muy lógica, y ahorita les voy a mostrar por qué. Primero vamos a notar que esta parte de aquí y esta parte de aquí son constantes, y que este es el único término que va a variar. ¿Cómo sabemos que va a variar? Porque la única cosa que varía aquí es el tiempo, y este término es el único que tiene t. Estos no tienen t, por lo tanto no varían, ¿ok? Bueno, entonces, primero vamos a iniciar en un punto z sub 0, que sería z sub 0 sería igual a un punto x sub 0 más y sub 0, que sería simplemente una posición inicial en el plano x, y. Estamos en 0, nos vamos a mover al punto z sub 0, y luego vamos a ver, o sea, nos fijamos que aquí en el punto inicial vamos a tener el vector de la velocidad inicial. Como ya vimos en la ecuación pasada, el vector de la velocidad inicial es justamente este de aquí. En el tiempo 0 es la magnitud de la velocidad inicial por e a la i delta, ¿ok? Bueno, entonces si nos fijamos, este vector es justamente este mismo vectorcito que tenemos aquí. Este número complejo es el mismo número complejo que tenemos aquí, nada más que aquí está multiplicado por menos i entre w, ¿ok? ¿Se acuerdan que decíamos que cuando algo estaba multiplicado por i se había rotado 90 grados? ¿Ok?
Entonces quiere decir que se rotó 90 grados. Pero como es negativo, en lugar de rotarlos hacia la derecha, lo rotó hacia la izquierda. Entonces este vector es el mismo vector de la velocidad rotado 90 grados. ¿Ok? Aparte de eso, de que el vector se rotó 90 grados, está multiplicado por 1 entre w, o w a la menos 1. Y este factor de w a la menos 1 lo que va a hacer es que o va a hacer que el vector se expanda o se achique. En este ejemplo yo hice que se expandiera, pero también podría ser que se achique dependiendo de w. Pero en general es eso, ¿ok? En general podría ser que se expanda o que se aplique, o que se expanda o que se achique, pero no cambia la dirección, ¿ok? La dirección sigue siendo exactamente la misma, ¿ok? Sería un vector tangente a la velocidad. Y justamente este vector está apuntando hacia el centro de la circunferencia que generaría nuestra trayectoria. ¿Cómo sé que es el centro de la circunferencia? Bueno, pues porque la magnitud que tienen justamente la circunferencia, que es esta parte de aquí, y la magnitud que tiene este vector es exactamente la misma. Entonces x está multiplicado por la magnitud, ¿ok? Que sería la magnitud del radio de la circunferencia. Bueno, luego, ya que estamos aquí, o sea, ya iniciamos nuestro viajecito desde 0,0, le sumamos este z, luego el vector de la velocidad lo rotamos y lo agrandamos o lo achicamos para que nos diera el centro de la circunferencia. Y después ahora sí ya podemos empezar a dar vueltas. Fíjense que cuando t es igual a 0, o sea, cuando este valor es igual a 0, el valor de este término es justamente este de aquí. Y por la magnitud de la velocidad entre w por e a la i delta. ¿Ok? Y justamente este componente es el negativo de este. Si aquí este es negativo, este es positivo. Lo cual quiere decir que si esto es lo mismo y esto es lo mismo, y este es negativo y este es positivo, el resultado va a ser 0, lo cual quiere decir que se va a regresar a z sub 0. Y tiene sentido, porque es exactamente el mismo vector, nada más que apuntando al lado contrario. Entonces, yo me moví a z sub 0, después me moví al centro de la circunferencia, y después en el tiempo sub 0 me moví de regreso hacia z sub 0. Y luego a partir de aquí vamos a empezar a rotar alrededor de la circunferencia. O sea, vamos a empezar a rotar porque el tiempo va a empezar a correr. En el tiempo 0 pues era justamente este valor, pero ya cuando el tiempo es 1, 2 o lo que sea, el tiempo empieza a girar y girar. Bueno, no el tiempo, más bien la partícula empieza a girar y girar, porque aquí el tiempo empieza a correr. ¿Ok? Bueno, y así vemos cuál es la solución de nuestra problema, ¿no? Y convertimos las dos ecuaciones que teníamos anteriores en una sola ecuación en términos de números complejos. Después resolvimos esa ecuación para poder sacar la trayectoria de esa partícula, y vimos que lo que describe es un círculo, que es justamente la respuesta que ya sabíamos que era. Ahora, si se fijan, yo lo que hice no fue hacer que algo físicamente fuera complejo, ¿ok? Yo lo único que hice fue representar vectores como números complejos. Y una vez que ya representé esos vectores como números complejos, puedo irme para atrás. O sea, ya que tengo esta función que me da números complejos, puedo sacar sus componentes, que serían z. O sea, si tengo mi función z de t, sus componentes serían x de t más y de t, y esta función x de t y esta función y de t serían justamente las posiciones en x y en y de la partícula. ¿Ok? Fíjense que no hay nada complejo. O sea, esta y yo la ignoro porque lo que me interesa es esta función, no me interesa esta y. Igual que lo mismo con la velocidad, lo que me interesa son las funciones que están aquí, no me interesa esta y. ¿Ok? Bueno, lo último que les quería recalcar es que esta W es la frecuencia con la cual va a estar girando nuestra partícula, y esta frecuencia está dado por la carga, la masa y el campo magnético. Ahora, si nosotros sabemos el campo magnético, bueno, y aparte el radio de esta circunferencia también está dado por la frecuencia y la velocidad, ¿no? Por la frecuencia y la velocidad inicial, ¿no? Entonces,
Si nosotros sabemos cuál es el radio de la circunferencia que genera el círculo, nosotros podemos sacar la W, que sería la frecuencia. Y si nosotros podemos sacar la frecuencia y también tenemos el conocimiento de cuál es el campo magnético, podemos sacar cuál es la carga entre la masa. Y si estamos haciendo esto para electrones, podríamos saber cuál sería la razón entre la carga del electrón y la masa del electrón. Y eso se puede hacer experimentalmente. Si nosotros hacemos el experimento y lanzamos un rayo de electrones bajo un campo magnético, vamos a ver que el rayo se va a curvar y va a empezar a generar un circulito. Y si nosotros medimos el radio de ese circulito, nosotros podemos sacar la relación entre la carga y la masa del electrón, ¿ok? Lo cual es algo súper sorprendente y es un ejercicio súper bonito de hacer cuando haces los experimentos y así. Y bueno, esto era todo lo que les quería decir. Los quiero mucho, cuídense mucho y tomen agüita.